Hola maestros, buen día maestros, dependiendo de la hora que vean este video. Para mí es un gusto saludarlos maestros y deseando que todos se encuentren perfectamente bien y al igual que en sus hogares reine la salud y la alegría maestros, que es lo que más pedimos en estos tiempos tan difíciles maestros. Y bueno maestros, quiero empezar maestros haciendo algunos comentarios precisamente de la tarea maestros. En primer punto maestros, hablar de las infografías maestros, la verdad me da mucho gusto ver muchos trabajos que bueno, se esmeraron por hacerlo maestros y que bueno maestros. En ese sentido no hay mucho que comentar. La segunda tarea maestros, que fue el foro, sí quiero hacer algunas precisiones maestros. También agradecerles a las personas que replicaron eh, pues ahora sí en el foro con toda educación y con todo respeto, que así tiene que ser. Muchos lo hicieron de manera bien ordenada. Pero sí maestros, me llama la atención hacer este comentario. No lo quiero, no es para todos, aclaro. Dice por ahí el que le quede el saco que se lo ponga maestros, pero sí es muy importante maestros hacer esta presión en forma general de que al contestar el foro maestros se pide ahí que ustedes mismos con sus propias palabras analicen la pregunta y contesten. La pregunta del foro fue, maestros, ¿de qué manera influye el conocimiento científico en nuestra labor profesional? Y la verdad, la mayoría hizo buenos comentarios y la cual agradezco y la verdad los felicito. Pero sí también encontré por ahí comentarios maestros que se fueron al copyright. Me refiero a esto, se fueron a internet maestros y pegaron la pregunta o buscaron otro medio y cortaron y pegaron maestros la respuesta. Y bueno, yo creo que de alguna manera fuimos muy claros en la reunión que tuvimos con ustedes antes de iniciar el semestre, que se iba a contemplar toda esa situación, porque lo que queremos nosotros es generar con ustedes un pensamiento crítico, maestros. Si somos docentes, nosotros nos vamos a dedicar o ya estamos en servicio, maestros, pues tenemos que generar, maestros, competencias docentes. Esas competencias docentes, maestros, que hoy, con este nuevo modelo de educación a distancia, maestros, nos está pidiendo precisamente eso, que seamos profesionales, que seamos éticos, que seamos innovadores, que seamos investigadores, maestros, ¿por qué no? Y veo maestros que por ahí todavía hay algunos que yo en forma personal a través del foro les estoy haciendo llegar el mensajito precisamente para hacer esa precisión de las personas que se dedicaron a copiar maestros y a pegar la respuesta. Comentaré hace un momentito maestro acerca de las 10 competencias del docente moderno, en la cual, vuelvo a repetir, es muy importante maestros que ustedes tomen en cuenta esos consejos porque la verdad también voy un poquito a involucrar lo que vivimos esta semana que terminó maestros. Estuvimos en la ciudad de Cuautla aplicando exámenes profesionales. ¿Y por qué lo menciono maestros? Porque precisamente tiene que ver esa parte de la innovación y de la investigación. Y la verdad maestros, pues sus compañeros que presentaron el examen profesional lo hicieron muy bien. Pero sabe, hay detallitos que más adelante los quiero comentar que tienen que ver precisamente con la investigación. Pero sacaba yo el comentario más acerca de que muchos de ustedes cortaron y pegaron. Entonces, maestros, omitan esa parte, maestros, lean la respuesta de su compañero, argumentenla ahora sí, con cosas válidas, porque realmente, maestros, repito, hubo gente que lo que hicieron fue cortar y pegar, maestros. Entonces siento que esa parte ahí, como docentes, no están ustedes desarrollando esa competencia que lo está pidiendo hoy el nuevo modelo educativo y también los tiempos que estamos viviendo. Eh, Comentaba yo hace ratito precisamente que un docente tiene que ser investigador, maestros. Si un docente no lo hace, maestros, la verdad, pues su proyecto que ustedes están realizando ya para la tesis, maestros, pues la verdad les va a costar un poquito de trabajo. Pero bueno, maestros, esos son mis comentarios en relación a la tarea. Ojalá lo tomen en cuenta y repito, los que lo hicieron muy bien ahí en la plataforma, maestros, hay algunos comentarios que la verdad les estoy dejando. Y infografías no hubo problema, maestros, pero sí tanto en el foro hubo como 3 gentes, si no mal recuerdo en este momento, que se dedicaron a cortar y pegar. Pero bueno, maestros. Bien, el día de hoy, maestros, vamos a hablar precisamente y nuevamente del conocimiento cotidiano y científico, maestros. ¿Por qué digo cotidiano y científico, maestros? Ustedes ya lo replicaron
en el foro precisamente, que es el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia. Y el científico precisamente es el fruto de estudio de la reflexión. Y maestros, y les quiero comentar algo que se vivió esta semana, lo comenté en otra de las tesis. ¿Qué tan importante, maestros, por ejemplo, entonces sería estudiar las pedagogías modernas, las teorías del aprendizaje, aquellas teorías, maestros, que hicieron las bases precisamente para la educación? Lo digo porque, maestros, hubo compañeros que a la hora de defender su trabajo, maestros, no hablaban de la parte teórica, me refiero, no hablaban de los sustentos teóricos precisamente que los llevaron a aterrizar a su realidad, a su proyecto. Bien, maestros, entonces fíjese bien, entonces si hablamos de un conocimiento cotidiano, maestros, dice ahí que se obtiene a través de la experiencia, a través de la sensibilidad y la vivencia. Por el lado científico, pues sí, de alguna manera se va a desarrollar a través de las habilidades cognitivas y unos procedimientos lógicos que nos están marcando precisamente esta parte de lo que es el conocimiento científico. Dice ahí que el conocimiento cotidiano es superficial, no profundiza precisamente en el análisis de la realidad, sino que se va a la práctica, maestros, ahora sí, a lo empírico. Y el científico, maestros, pues es crítico, ¿no? Busca las causas que determinan los hechos, el porqué de las cosas. Comentarios a todas las teorías pedagógicas, maestros, precisamente si ustedes ya están en su proyecto, deben ustedes de tener una base para poder, ahora sí, desarrollar su tema. Porque si no hay una base, maestros, teórica, hoy en día, por ejemplo, se habla mucho del constructivismo, se habla mucho de teorías que hicieron el porqué de las cosas. Pues hay muchos, si ustedes van a hablar, por ejemplo, de niños de preescolar, pueden apoyarse de Piaget, por ejemplo, ahí está Brunner, ahí está Ausubel, está Vygotsky, algunos teóricos constructivistas precisamente que van a reforzar esta parte. Ahora, yo saco aquí en mi materia, maestros, tiene que ver esto, porque dice ahí que el conocimiento científico es crítico, analítico, busca las causas, el porqué de las cosas, maestros. Y también lo cotidiano, maestros, dice que se basa en la observación. Dice ahí, maestros, que en este caso el método metódico, maestros, va a sistematizar los saberes dispersos, va a sistematizar los saberes inconexos, quiere decir los que no son reales. Y el método científico, maestro, va a ser sistemático, totalidad organizada en la relación al objeto. En este caso, maestros, ustedes cuando están haciendo su proyecto, haciendo una investigación, tienen que llevar esa secuencia, esos pasos, maestros, que van a generar precisamente ese objetivo que ustedes se van a formar para llegar a la conclusión de su investigación. En este caso, maestros, también dice ahí que el método cotidiano va a ser oral, vivencial, se transmite de generación en generación, criterios de verdad, experiencia, aprendizaje social. Fíjense, maestros, esta parte muy interesante. Alguien decía el otro día, y esto se los quiero comentar, decían, maestro, ¿qué tiene que ver, pues así, las pedagogías de esos señores con la realidad? Hoy en día estamos viviendo otra cosa, estamos viviendo tiempos muy diferentes. Les digo, sí, pero resulta ser que tenemos que estudiar un poquito de historia. En el caso de los educadores tenemos que hacer uso de las teorías pedagógicas. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a entrarle al contexto que lo estamos desarrollando. Si hablamos de inteligencias múltiples, maestros, tenemos que buscar a un autor que nos ayude precisamente a eso, maestros. Si vamos a hablar, por ejemplo, de por qué el ser humano se desarrolla en un contexto social, si es cierto que el ser humano aprende de los demás, igualmente tenemos que ver el por qué o cómo se van a dar esas cosas. Entonces, maestros, en lo cotidiano, maestros, ahí va a carecer un poquito, va a carecer de criterios de verdad. Y lo que es, en el caso del conocimiento científico, va a ser, sobre todo, maestros, una situación comprobable en la cual pues vamos a llevar un procedimiento para que de alguna manera nosotros lleguemos al buen fin. También dice que lo cotidiano es subjetivo, constituye ideas previas, experiencias organizadas por el sujeto, apela al sentido común y lo que es el sentido científico busca la objetividad a través de utilización de herramientas metodológicas y teóricas. Aquí ustedes en herramientas metodológicas y teóricas, maestros, van ustedes ahora sí a utilizar un instrumento
que ustedes les va a poder permitir llegar a la culminación de su investigación. Llámese entrevista, llámese, no sé, un guión de observación, llámese a lo mejor una herramienta documental, una herramienta de campo, no sé, ustedes de alguna manera tendrán ustedes que desarrollar esa parte de las herramientas metodológicas y teóricas. Lo comentaba hace ratito, la teoría tiene que ver mucho precisamente en nuestro proyecto. Dice ahí, conocimiento cotidiano apela al sentido común. En este caso, maestros, lo que nos lleve la experiencia es lo que nosotros vamos a poder terminar. Y saben que el conocimiento científico dice pretende ser exacto, válido, coincidencia con la realidad y que sea fiable. Y va a haber una posibilidad de replicación. En este caso vamos a tener que nosotros de alguna manera replicar, de alguna manera ver si es cierto o no es cierto y comprobar ese conocimiento científico si es válido o no es válido. Dice, y el cotidiano es particular, es personal de cada uno y el indicador científico busca establecer regularidades, saber universal y leyes causales, el porqué de las cosas. Pero maestros, este conocimiento, maestros, que nosotros hemos tenido a lo largo de la vida, ha sufrido varios procesos. Y nosotros, maestros, nos damos cuenta que el conocimiento está inmerso precisamente en varias partes de la sociedad como seres humanos. Uno de ellos, maestros, que también factores que influyeron en el cambio de ideas, es lo social, lo político, lo económico y lo ideológico. Nos hemos dado cuenta, maestros, cómo ha cambiado esta parte del conocimiento a través de la historia, maestros. Y bueno, maestros, precisamente este conocimiento, maestros, nos va a llevar precisamente a lo que es a la ciencia, maestros. Esa ciencia, maestros, que dice ahí que es un tipo de conocimiento que va a diferir entre el saber filosófico y el saber cotidiano. Surge la modernidad, proceso de racionalización, campos del arte, de la moral, la religión y la ciencia. El conocimiento en sentido común tiene un carácter práctico para la vida cotidiana, base de conocimientos previos. Va a generar una habituación, internalización de pautas de acción según las normas establecidas. El conocimiento científico, maestros, va a implicar ruptura, desconstrucción y reconstrucción del sentido común. ¿Qué quiere decir esto, maestros? Que va a implicar precisamente, maestros, el porqué de las cosas, el cómo están hechas las cosas, el por qué surgió esto, qué voy a utilizar. Entonces, maestros, si nos damos cuenta, maestros, cuando nosotros investigamos algo, viene total en nuestra mente, maestros, viene un total de ideas, viene un total de situaciones que va a llegar el momento que vamos a tener que construir precisamente esa investigación para llegar nosotros a la conclusión de ello, maestros. Y bueno, maestros, vamos a un poquito a hablar de historia, precisamente lo que yo comentaba hace ratito, maestros. Hay varios científicos muy interesantes, por ejemplo, Bacon, Galileo y Descartes, aquí tienen el siglo XVI. Su propósito de ellos es descubrir, dominar el mundo de la naturaleza. Ahorita vamos a hablar de la tarea que tiene que ver con esto, maestros. Entonces, estos tres personajes muy importantes, maestros, científicos del siglo XVI, ellos de alguna manera, maestros, ellos vieron precisamente el progreso a través de la ciencia y el uso de la razón como fuente de conocimiento. Más adelante, maestros, en el siglo XVIII y XIX, viene el proyecto del iluminismo, que no es otra cosa que es lo que es la ilustración. Dar luz al entendimiento, iluminar todo lo oscuro a través de la razón. De este modo la razón asegura su imperio sobre el conocimiento a través de la ciencia, sobre la práctica a través de la moral y sobre la expresión a través del arte y la estética, la distancia entre la cultura de los expertos y la cultura del público. La aceptación de la investigación científica dice lucha contra la superstición, reconstrucción y examen crítico de todas las creencias. Fíjense, maestros, esta parte, maestros que están viendo acá, esa es la parte del que hace una investigación. Va a luchar contra la superstición de las cosas, maestros, ¿para qué? Para reconstruir a través del análisis, a través de la observación, a través de la implementación de herramientas, va a poder llegar a lo que es, a lo crítico. Me refiero a una parte objetiva de su proyecto. Y bueno, maestros, también se han dado cuenta, maestros, ustedes hemos visto también que el conocimiento está inmerso en lo político, maestros. Aquí habla de la Revolución Inglesa. Se abolió definitivamente la monarquía absoluta, inició en Inglaterra la época de la monarquía parlamentaria, por ejemplo. Vamos a la Revolución Francesa, se obtuvo la libertad política, el dictado de una constitución, división de poderes del Estado para garantizar la libertad individual. Vean, maestros,
precisamente comenté hace rato, las bases, maestros, que tiene nuestra historia a través